es historia. Rómulo Betancourt fue un destacado político venezolano que desempeñó un papel crucial en la historia política del país durante el siglo XX. Nació el 22 de febrero de 1908 en Guatire, estado Miranda, y su activismo político y ciudadano lo llevó a la presidencia de Venezuela en 2 ocasiones. La primera, de facto, a través de la llamada Junta Revolucionaria de Gobierno entre 1945 y 1948, y la segunda, constitucionalmente, entre 1959 y 1964. Betancourt es reconocido por su liderazgo en la instauración y consolidación de la democracia nacional y en la puesta en marcha de políticas progresistas. Durante su gobierno enfrentó diversos desafíos que incluyeron tensiones políticas y sociales, pero implementó medidas para fortalecer las instituciones democráticas, promover la justicia social y modernizar la economía. Además, lideró la resistencia contra intentos de golpes militares y consolidó la estabilidad democrática en un momento crítico para el país. ¿Qué lecciones nos deja Rómulo Betancourt? Sobre esto conversaremos con la profesora María Soledad Hernández, licenciada en Educación Mención Ciencias Sociales, magíster en Historia de las Américas y doctora en Historia, además docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Un gusto tenerte nuevamente en Universate, María Soledad. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días, el gusto es para mí. María Soledad, Rómulo Betancourt se conoce como el padre de la democracia. Durante su segundo mandato se promulgó una nueva constitución, se invirtió en educación y Venezuela rompió relaciones con gobiernos ilegítimos. A pesar de los innumerables problemas que tuvo que enfrentar, él promovió la libertad política. ¿Cómo fue el tránsito del país que venía de una dictadura hacia ese sistema de libertades propuesto por Betancourt? Realmente es un personaje central en lo que va a ser el rol del republicanismo como tal y de la democracia, es decir, sentir, crecer, desarrollarse en democracia. El tránsito no fue sencillo, los tránsitos no lo son. Después de una dictadura de las Fuerzas Armadas, porque la dictadura de Marcos Pérez Jiménez era una dictadura de las fuerzas, en nombre de las Fuerzas Armadas, de un estamento militar sumamente poderoso, porque había tenido muchísimo poder durante la dictadura que arranca en 1948 hasta 1958. La cantidad de elementos que se sumaron a esto, ¿no? Y entre ellos está el éxito de la revolución o el triunfo de la revolución cubana en enero del año 1959. Un poco la matriz de opinión en relación a lo que era el imperialismo estadounidense, la Guerra Fría, es decir, la lista es realmente inmensa. Sin embargo, hay algo que ya mencionabas anteriormente y es la lucha por la democracia. Es decir, hay un objetivo, hay un norte y ese norte es sacar a Venezuela de esa nostalgia autoritaria, romper con esa tradición dictatorial en Venezuela y en América Latina de alguna manera, cuando rompe relaciones con países con gobiernos de facto, tanto de derecha como de izquierda. Su camino era eso, la consolidación del sistema democrático en Venezuela. Precisamente vamos a hablar del Pacto de Punto Fijo, que como recordarán nuestros oyentes fue un acuerdo firmado el 31 de octubre de 1958, mediante el cual los partidos Acción Democrática, COPEI y URD se comprometían a darle un elevado tono al debate electoral y a respetar y hacer respetar el resultado de las elecciones, y que durante el mandato de Betancourt se cumplió a cabalidad. ¿Qué beneficio político obtuvo el país con este acuerdo? ¿Qué se logró con él? Realmente los pactos tienen un momento determinado. Después de una dictadura, de un periodo transicional, como hemos comentado, había definitivamente que crear una especie de muro de contención. ¿Cómo podemos crear ese muro de contención en contra del militarismo como tal, ¿no? Golpista, etcétera? No contra la institución armada, sino contra ese sector de las Fuerzas Armadas. Y es entonces con este tipo de pactos, ¿no? Esta conciliación de todas las partes políticas, de los entes políticos, y definitivamente, pues en ese octubre, 31 de octubre del año 1958, pues se consolida lo que va a ser la firma, que va a dar pie
o da la posibilidad de un primer proceso electoral después de la dictadura, en diciembre de ese año 1958. No se llegó a un consenso en relación al candidato único, pero sí a la participación de las fuerzas políticas del país, ¿no? Aquí hay algo interesante que hay que resaltar, que tiene mucho que ver con lo que va a ser la gestión de Betancur, y es el reconocimiento de los errores que se habían cometido durante el trienio. Tú mencionabas que hay un gobierno de facto, ¿verdad?, que nace después del 18 de octubre de 1945. ¿Por qué el pacto de Punto Fijo? Porque en el pasado se había dejado de lado a las otras organizaciones políticas y se había entendido que quizás ese había sido uno de las grandes debilidades de lo que fue el trienio de Eco. Y entonces, ¿cómo repararlo? ¿Cómo enmendarlo? Pues buscando, ¿no?, esa consolidación de las fuerzas políticas, el respeto a las diferencias, a las ideologías, y la conciliación de las élites, de las partes, para crear entonces ese muro que pueda ayudarnos a construir y a reforzar el sistema democrático. Por supuesto que tuvo sus altos y sus bajos el pacto de Punto Fijo, y sabemos incluso que se rompe en el año 1960 la salida del partido Unión Republicana Democrática, URD, del pacto de Punto Fijo, pues genera una especie de tensión muy grande. Sale no solo del pacto de Punto Fijo, sino que los miembros del partido que eran ministros y representantes en el gobierno también salen, ¿no? Y se genera pues todo un conflicto, la división dentro del Partido Acción Democrática, el surgimiento del movimiento Izquierda Revolucionaria, la lucha armada. Es decir, es toda una cadena de eventos y de sucesos, pero que definitivamente el pacto permitió la consolidación de esa paz que parecía imposible, y el poder enfrentarse políticamente durante 15 años, básicamente, a buscar esa consolidación del sistema democrático, que fue el norte del gobierno de Betancur, del gobierno de León y del primer gobierno de Caldera. Esos 15 años que van desde 1959 hasta 1968, básicamente tienen a 1974, perdón, que es cuando termina el gobierno de Caldera, ¿no? Entonces, la base está en el pacto de Punto Fijo. María Soledad, cuando vamos conociendo a Rómulo Betancourt, entendemos mejor cómo su pasión por la libertad y la capacidad para asimilar las ideas renovadoras y democráticas influyeron de manera determinante para que su relación con el poder fuera sana. ¿Qué tenía este personaje que, aún con el apoyo de su partido y del electorado, se alejó de la tentación de una tercera presidencia? ¿Cómo concebía él el poder? Esa es quizás una de las enormes fortalezas, ¿no? Saber en qué momento debes salir, debes ponerte a un lado, ¿no? El dar paso a los liderazgos, eso es clave, y eso no es común dentro de los políticos, todo lo contrario. Tenemos una enorme experiencia de la permanencia en el poder hasta bueno, más allá del tiempo, ¿no? El fin de los tiempos, todavía pues yo quiero ser el gobernante, ¿no? Pero realmente dentro de sus características, y voy a utilizar un término que utilizaba el profesor Germán Carrera Dama, que utiliza el profesor Germán Carrera Dama para referirse a Betancur, y es hablar de esa especie política, de ese quizás son politikon del cual hablaba Aristóteles en la antigua Grecia, en la Grecia clásica. Es el animal político, ¿no? Es el hombre que entiende su realidad, es el estadista que está pulsando minuto a minuto, segundo a segundo su realidad, y en función de ella va tomando sus decisiones. Entonces él dentro del partido, y eso pues quizás le creó algún tipo de conflictos internos, roces, pero él estaba clarísimo que su misión no era la de un hombre, no es mi presencia, no es la persona, es todo lo que estoy desarrollando, es todo lo que estoy dejándole a un país, son todas las bases que todo un sistema político como la democracia
le está creando y generando al país, ¿no? Es decir, es alejarse un poco de esos personalismos y de esos individualismos, y eso es un valor extraordinario en Betancourt. María Soledad, ¿qué debería hacerse desde las universidades para socializar el conocimiento de la democracia y de personajes que tanto le aportaron a este régimen como Rómulo Betancourt? Yo creo que desde la cátedra se puede hacer muchísimo, ¿no? Pero quizás a través de otro tipo de eventos, no solamente es la rigidez de lo que es la academia como tal, ¿no? Es quizás llevar a estos personajes a la calle, es confrontarlos, ¿no? Y que sean los mismos docentes, los mismos estudiantes, a través de videos, a través de grabaciones, de podcast, es decir, con todos los recursos extraordinarios tecnológicos que contamos en este momento, yo creo que existen, ¿no?, los mecanismos suficientes para mostrarle a un país una generación, porque estamos hablando de una generación de hombres, ¿no? En este caso, por su cumpleaños y por ser el mes de febrero, ¿verdad? Hablamos de Betancourt, pero hay toda una generación de demócratas que tuvieron como norte la consolidación del sistema en el país, de un sistema democrático que fue modelo para América Latina, porque Venezuela estaba prácticamente aislada. Yo creo que tenemos un trabajo muy, muy importante que hacer en relación a la difusión de sus obras, ¿no? El trabajo de Venezuela Política y Petróleo, por ejemplo, pero de ese modelaje, ¿no?, de ese ejemplo que dejaron al país. María Soledad, muchísimas gracias por tus aportes, por tus lecciones, por tus recorridos históricos que siempre nos hacen aprender del pasado y avisorar el futuro. Muchísimas gracias. En línea teníamos a la profesora María Soledad Hernández, doctora en Historia y docente investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB. Es historia.